Sin más preámbulos, por favor, lo dejo con el doctor Javier Ollarse, experto en comercio exterior y aduanas, docente de prestigiosas casas de estudio y que tenemos el honor de recibir esta noche para la exposición que ahora les presentamos. Doctor Ollarse, por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches, estimados amigos. Agradezco, como siempre, la gentil invitación de CONUFDI, que permanentemente va convocando este tipo de eventos académicos para ir difundiendo los aspectos vinculados a la logística internacional. Sin lugar a dudas, el día de hoy hemos amanecido con mayor entusiasmo que antes. Hoy ha sido publicado en el Diario Oficial El Peruano la ley que le delega facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia tributaria y aduanera. Y otros aspectos también, como es la lucha contra la corrupción, ¿no es cierto? Y etc. En el tema aduanero, específicamente, las facultades delegadas están señaladas para actualizar la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053, para asegurar la cadena logística de distribución física e internacional de mercancías y para liderar una vez más propuestas e iniciativas que permitan simplificar y facilitar las operaciones de comercio exterior. Hecho este preámbulo, significa que a lo mejor vamos a tener la oportunidad de ver el nacimiento de una nueva Ley General de Aduanas. ¿Ok? ¿Por qué es que sospechamos que así va a ocurrir? Muy simple. El Decreto Legislativo 1053 empezó a regir hace 10 años. ¿Ok? A fines de junio del 2008 empezó a publicarse el Decreto Legislativo 1053 y tuvo como principal motivación la implementación de todos los compromisos que el Perú ha pactado o había pactado en esa oportunidad en base al acuerdo de promoción comercial celebrado entre Perú y los Estados Unidos. Esa fue la razón fundamental por la cual se tuvo que aprobar una nueva Ley General de Aduanas. Pero en estos 10 años de haberse publicado la ley, han surgido serias modificaciones, ¿ok? Reformas. Incluso los gobiernos que sucedieron al doctor García, estamos hablando de Ollantumala y el actual, le han ido aplicando también algunas modificaciones y en algunas ocasiones han ido suprimiendo artículos, de modo que tenemos un grupo de artículos que están en blanco en la ley actual. En ese sentido, considero que por técnica legislativa ya no cabe hacer un remiendo más, ¿no es cierto? Porque ya eso ya no es estético, desde el punto de vista textil, ¿no es cierto? Si esta es una prenda que va a estar ajustada a la medida del Perú, necesitamos pues una prenda nueva, ¿sí o no? Con nuevos bríos. Y creo que esta es la mejor oportunidad para aprobar una nueva Ley General de Aduanas. Más aún, teniendo en cuenta que en 10 años de vigencia, muchas de las usos y prácticas en el comercio exterior han evolucionado favorablemente y estamos ingresando a una etapa totalmente distinta donde el gobierno electrónico permite facilitar las operaciones de comercio exterior. Estamos entrando a una etapa distinta o diferente en el cual estamos estrenando nuevos servicios, como por ejemplo el mandato electrónico, que permite contratar los servicios de un agente de aduana a través de la página web de SUNAT, lo cual de ninguna manera significa que nunca más se van a endosar los documentos de transporte. Eso no es cierto, ¿eh? El mandato electrónico tiene una sola finalidad: simplificar los trámites aduaneros. Para eso fue creado el mandato electrónico, para que el agente de aduana pueda numerar la DAM en contados segundos o minutos de haber recibido ese mandato a través de la página web de SUNAT por parte del dueño consignatario de la mercancía, que para el agente de aduana es su cliente. Entonces,
Estamos en una nueva etapa. Y en esta nueva etapa estamos hablando también de la profundización de los servicios para ir creando lo que nosotros le llamamos el comercio seguro. Es decir, lograr identificar aquellos operadores de comercio exterior que puedan recibir la calificación como operador económico autorizado y recibir las ventajas y beneficios de los servicios aduaneros. Y un nuevo actor ha ingresado a este servicio y este es el importador frecuente. El importador frecuente solo va a gozar de esa calificación hasta el 1 de julio del 2019. Eso significa que hasta el 30 de junio tendrá ese estatus de importador frecuente todo aquel importador que obtuvo esa calificación con la última resolución publicada por la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas. De cara al futuro, ¿qué le queda por hacer al importador frecuente? Tiene una alternativa. Puede iniciar los trámites para certificarse como operador económico autorizado, en cuyo caso, al haber iniciado el trámite para certificar como OEA, automáticamente el Estado, a través de la Administración Aduanera, ya le concede beneficios por el solo hecho de iniciar el trámite, dado que, siendo importador frecuente, ya se prepara para julio del 2019 en adelante ser un operador OEA, entonces los que inicien el trámite hasta el 31 de diciembre de este año, siendo importadores frecuentes y quieran pasar a ser OEA, ya tienen una ventaja. ¿Cuál es el beneficio más significativo? Que van a poder acceder al levante en 48 horas con la sola presentación de su garantía nominal. No necesitan presentar fianzas, con una garantía nominal. Es decir, quienes hoy están como importadores frecuentes e inician su trámite para ser operador económico autorizado, si tramitan su despacho bajo la modalidad de despacho anticipado y presentan una garantía nominal, que es simplemente una declaración jurada, una promesa simple de que van a cumplir con el pago de los tributos apenas se vence el plazo, ¿no es cierto?, tienen la oportunidad de acceder al levante con garantías previas y el levante en 48 horas. Miren ustedes este conjunto de beneficios que se están creando y que obviamente tienen que ser recogidos en la nueva Ley General de Aduanas, porque estamos entrando a un escenario totalmente distinto, competitivo, ¿ya? Es más, nos estamos recuperando económicamente. Prueba de ello es que las exportaciones han vuelto a crecer, ¿ok? Y estamos incursionando en nuevos productos, estamos incursionando en nuevos mercados. Es más, todo hace suponer que antes que concluya este año estaremos suscribiendo, ¿no es cierto?, en Palacio de Gobierno, en una ceremonia muy significativa, una ceremonia oficial, el Tratado de Libre Comercio con la India, con lo cual habremos nuevamente, estratégicamente, suscrito un acuerdo comercial con una nación que tiene un mercado gigantesco, que tiene mucho por ofrecer al Perú y al cual también nosotros podemos incursionar con una oferta exportable variada. Recuerden que hasta el día de hoy nosotros tenemos 3 socios comerciales, ¿no es cierto?, estratégicamente elegidos, quienes permiten que la balanza comercial esté superavitaria. El primer socio comercial es China hoy, ¿ok? Primer destino de las exportaciones peruanas y de nuestras importaciones también, es nuestro principal proveedor. En segundo lugar está el mercado norteamericano y en tercer lugar está la Unión Europea. ¿Qué viene ahora, después de la firma del siguiente Tratado de Libre Comercio? La India, ¿ok? Y entonces estamos trabajando sobre la base del crecimiento sostenido de nuestra balanza comercial en el rubro de las exportaciones. Y a tono con lo que acabo de mencionar, vamos de lleno al tema para el cual fueron ustedes convocados esta mágica noche. Empecemos entonces. Para hablar de la próxima versión de los 5 TERs, lo primero que tenemos que mencionar es lo siguiente. Miren, el tiempo ha pasado, amigos, ¿ok? La Cámara de Comercio Internacional de París se originó a principios, ¿no es cierto?, de los años 30, imagínense. Por ahí empezó la Cámara de Comercio Internacional de París a fundarse y a buscar una forma de armonizar el comercio y de ordenar casa, porque la Primera Guerra Mundial había dejado devastada la economía en el mundo. Nadie se imaginó, nadie hubiera pensado en su sano juicio que un pequeño grupo de acrónimos de 3 letras
como lo son los Incoterms, tendrían tanto impacto en el desarrollo de las transacciones comerciales internacionales. ¿Quién hubiera imaginado que esa feliz iniciativa de codificar los usos y costumbres del comercio en un acrónimo de solo 3 letras iba a cambiar totalmente la forma de hacer el comercio? Hoy, estamos a 19 de julio del 2018, para nadie queda la menor duda que no podemos liberarnos de los Incoterms. Los Incoterms han inundado el planeta, ¿ok? Todas las transacciones comerciales invocan los Incoterms. ¿Y saben cuál es la particularidad de los Incoterms? No son un tratado internacional. Ningún país se ha adherido a él. Ninguno lo ha suscrito. No es una norma internacional de obligatorio cumplimiento. No está auspiciado por ningún organismo supranacional. Es más, no están obligados los estados, los países, a ratificar los Incoterms en los congresos de cada país para convertirlo en ley. ¿Por qué? Porque este es un folleto, un documento de carácter técnico, elaborado por un grupo de empresarios, especialistas, expertos en comercio, que constantemente están analizando, están estudiando y están evaluando los nuevos usos y costumbres en el comercio para intentar actualizar estos términos. Desde el año 1936 hasta la fecha, ya tenemos varias versiones de los Incoterms y a lo largo del tiempo, como lo expondremos el día de hoy, haremos un ligero repaso por la historia, vamos a ver cómo ha ido evolucionando el pensamiento de la Cámara de Comercio Internacional de París respecto a los Incoterms. Es increíble, pero este creo yo que es el aporte más importante en materia de los negocios internacionales. La elaboración y la creación de los Incoterms ha simplificado la vida para todos los que participamos de las transacciones comerciales internacionales. ¿Y por qué digo que nos ha simplificado la vida? Porque hemos pasado por etapas negras, turbias, en las cuales gran parte de la sociedad se ha visto obligada a tener que suscribir sendos acuerdos, sendos contratos de compra-venta internacional, cada uno más extenso que el otro, en el cual se detallen a pie y juntillas con la mayor especificación posible todos los compromisos y responsabilidades del comprador al vendedor. ¿Y por qué nos cuidamos tanto en colocar en un contrato extenso todas las cláusulas de responsabilidades de cada una de las partes? Porque surgió un fenómeno en la sociedad mundial. ¿Cuál fue ese fenómeno? El incumplimiento de los compromisos. Poco a poco, con el devenir de la historia, empezaron a surgir frecuentemente las causales de incumplimiento del contrato, las causales de riesgo por pérdida o deterioro de la mercancía, o las causales por determinar, oye, ¿y quién era el responsable de entregar la carga? ¿Y a partir de qué momento yo me libero de responsabilidad o estoy esclavizado hasta que tú recibas en tu país el bien final? Esas grandes dudas había que resolverlas. Y la Cámara de Comercio Internacional de París tuvo esa visión y dijo, vamos a identificar técnicamente, de acuerdo a la forma de contratación, cuál va a ser el punto exacto en el cual el vendedor transfiere la responsabilidad respecto a la mercancía al comprador. ¿Y cuáles van a ser las responsabilidades en cuanto a los trámites aduaneros, la gestión documentaria, la transferencia del riesgo, el contrato de seguro? Es decir, ¿de qué forma nos vamos a entender sin tener que suscribir tantos contratos? Lo cual no significa que los Incoterms reemplazan al contrato de compra-venta internacional, de ninguna manera, ¿ok? De ninguna manera. Los Incoterms no reemplazan al contrato de compra-venta internacional, lo complementan, que es muy diferente. Lo complementan, porque los Incoterms no van a abarcar todas las cláusulas y compromisos que son propios de un contrato de compra-venta internacional, como por ejemplo la transferencia de propiedad de la mercancía. Eso no está en los Incoterms. O los daños frente a terceros, no está en los Incoterms, ¿ok? Entonces, los Incoterms han simplificado gran parte de la forma de negociación que tienen comprador y vendedor por el tema de tratar de transferir el riesgo respecto a la mercancía. Muy bien. Entonces, empezaré diciendo que hoy, como lo haremos el próximo año también, ¿no es cierto? Hasta la publicación de la versión 2020 de los Incoterms, debemos tributar la gratitud más importante a ese grupo de industriales, financieros y comerciantes
que buscando después de la Primera Guerra Mundial ordenar el comercio, decidieron fundar la Cámara de Comercio Internacional de París, no como un gremio comercial que ocurre en casi todas partes del mundo para defender los intereses del gremio, sino para tener una visión mundial de los negocios, la internacionalización de las empresas y buscar herramientas que permitan simplificar las transacciones comerciales. Ojo, la Cámara de Comercio Internacional de París no solamente es el autor, el creador y el constante investigador en lo que nosotros le llamamos los 5 TERs. Ellos también han aprobado las reglas de usos uniformes para el sistema de créditos documentarios, sistema de pagos. Ellos también han establecido las formas o estándar para tratar de contratar los seguros en materia de comercio internacional. Y así como han ido sacando nuevos documentos, también han ido actualizándolos a lo largo del tiempo. Por eso es que ellos se enfrentaron, después de la Primera Guerra Mundial, a un fenómeno. Y el fenómeno que enfrentaron fue que había en el sistema global un desorden total respecto a la forma de hacer los negocios y cada nación, cada país, con justa criterio, procuraba defender a sus nacionales, procuraba defender a sus comerciantes y tratar de imponer reglas. Y cuando cada país intenta imponer reglas, se corre un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que se genere el caos, el desorden y que finalmente ante el excesivo emisión de normas y reglamentos locales, regionales o nacionales, finalmente ninguna de ellas es de obligatorio cumplimiento porque, como ustedes saben, las normas y las leyes solo rigen dentro del territorio o país donde se emite la norma nacional. Entonces, había que buscar acuerdos o mecanismos de negociación de carácter internacional. Y eso fue lo que hicieron los 5 TERs. Los 5 TERs buscaron reglas que unifiquen todos los usos y costumbres del comercio y los simplifiquen para que sean de fácil entendimiento. Algo que, miren, es difícil de lograr es un lenguaje tan técnico, tan complicado, tratar de traducirlo en sencillo para que el común de los empresarios lo pueda entender. Esa es la virtud más importante de la Cámara de Comercio Internacional de París. Lo que ellos hicieron fue la complejidad de la forma en que se hacen los negocios y los contratos internacionales, lo fueron codificando en cada uno de los términos. Y entonces los 5 TERs, en resumidas cuentas, no son más que reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales, estableciendo algunos derechos y obligaciones de las partes en un contrato de compra-venta y especialmente derechos y obligaciones relacionados con la entrega de las mercancías vendidas. El gran tema es, ¿y en qué momento te entrego la mercancía? ¿Y en qué momento me libero de responsabilidad? ¿En qué momento lo que ocurra con la mercancía de aquí para mañana es responsabilidad del comprador? Esa fue quizás la principal motivación para crear los 5 TERs. ¿Ok? Estamos hablando de inicio de los años 30. Acuérdense que la crisis mundial ocurrió en el año 30. Fue una crisis devastadora, que en esa época aún no se estudiaba el tema de la globalización, pero muchas naciones sufrieron los embates de esa crisis y había que reorganizar toda la forma de hacer negocios. Y es ahí donde surge este organismo para ir creando los 5 TERs. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál fue la finalidad más importante de crear los 5 TERs? La primera finalidad fue establecer un conjunto de reglas internacionales para disminuir o evitar las incertidumbres derivadas de las distintas formas en que yo puedo interpretar los términos comerciales dependiendo la cultura de cada país. Miren, no hay que ir muy lejos, aquí nomás dentro del Perú. ¿Es verdad o no es verdad que la razón por la cual existen los procesos judiciales es porque los abogados tenemos una forma muy especial de interpretar las normas y los contratos? Cada uno lo interpreta de acuerdo a su criterio, así es, ¿no es cierto? A su formación o al interés que defiende o simplemente al entorno sobre el cual se suscribió un compromiso. Y entonces, si eso ocurre aquí a nivel local en nuestro país, ¿se imaginan lo que ocurriría si es que los abogados de China y los abogados de Perú intentaran tratar de traducir qué fue lo que finalmente firmaron en el contrato para saber quién es el culpable o quién tiene que indemnizar al otro? Sería un caos. Precisamente
Para evitar esa incertidumbre que se genera por la interpretación de los compromisos y contratos, había que fijar reglas técnicas de entendimiento para finalmente señalar cuál es el momento en el cual el comprador no puede decir que no sabía que esa mercancía ya estaba bajo su responsabilidad, cuenta y riesgo. Había que determinarlo de una vez. Pero para esos efectos, obviamente, no podría ser de manera coercitiva, obligatoria, dictatorial. Tenía que pasarse por una etapa de estudio, de evaluación. ¿Para qué? Para que esas reglas, esos códigos o acrónimos con los cuales sintetizamos el comercio, sean de libre elección por parte del comprador y vendedor. Ojo, una de las libertades más importantes de este siglo es la libertad económica. La libertad económica entendida como aquella facultad que tiene el comprador y el vendedor para contratar libremente y con fines lícitos cualquier actividad patrimonial y comercial. La libertad económica tiene un sustento fundamental. ¿Cuál es? La autonomía de la voluntad. ¿Qué significa la autonomía de la voluntad? Muy simple, miren, pongo un aviso yo en OLX, ¿no es cierto? Y coloco una foto. Vendo mi camioneta Hyundai Tucson, color azul, año 2011, con tanto kilometraje, y pongo el precio, ¿no es cierto? Yo no estoy obligando a que me compren, ¿sí o no? Yo he colocado mis reglas, he puesto mi oferta. ¿Qué es lo que espero al colocar mi teléfono y mi nombre? Que me llamen, ¿sí o no? Llámenme. Y entonces, en pocos días empiezan las llamadas, ¿no es cierto? Y los que están interesados por comprar, obviamente, ¿qué es lo primero que quieren hacer? Ver el producto, ¿no es cierto? Las muestras, quieren ver el producto. No hay problema, concertamos la cita, nos encontramos un buen día, le cedo la llave, pruebe el motor, si quiere trae su mecánico, perito, para que pruebe, ¿no es cierto?, en qué estado se encuentra el vehículo, hacen una inspección, ven los amortiguadores, sistema eléctrico, el encendido, ven el kilometraje, ven la carrocería, ven el pasaporte de todo el servicio de mantenimiento que ha tenido cada 5.000 kilómetros en el concesionario oficial de esa marca, y sobre esa base ahora empezamos a discutir el tema fundamental. ¿Cuál es el tema clave? El precio. Muy bien, estamos entendiéndonos, ¿ya? Entonces, fijamos el precio. Yo puse un precio en mi aviso y el comprador te dice, no, pero ese precio, una rebajita, pues, porque la verdad que, mira, estamos hablando de año 2011. Han pasado 7 años y además hay un kilometraje también que supera los 150.000 kilómetros. O sea, yo creo que podemos llegar a un precio un poco más. ¿Cuánto menos me puedes vender? Porque estoy interesado, la verdad que me gusta tu vehículo. Y nos ponemos de acuerdo. Listo. ¿Por qué? Porque prima la autonomía de la voluntad de las partes. Es decir, ni yo le obligo a comprar ese precio, ni tampoco él me obliga a rebajar, ¿sí o no? ¿Qué hemos hecho? Negociado. Mutuo acuerdo, hemos negociado. ¿Y la negociación se basa en qué? En el mutuo acuerdo. Una vez que nos pusimos de acuerdo, entonces procedemos a la firma ante notario para la transferencia de propiedad con el pago acordado. Y listo, fuimos al notario, firmamos, quedó todo protocolizado, le entrego la llave y con un poco de nostalgia me despido de mi camioneta. Ya está, ya lo vendí. ¿Ok? Eso es en el negocio local. A nivel internacional ocurre algo similar. Una de las grandes conquistas entonces de los Incoterms es respetar la autonomía de voluntad para evitar ese tema de las incertidumbres de que, la verdad, ¿qué fue lo que firmé? ¿No? ¿Quién es el responsable de ver si es que el carro tenía o no tenía orden de captura? O si tenía o no tenía de repente un tema pendiente en el SAT. Se supone que eso se hace antes, ¿sí o no? Para eso las notarías tienen acceso a esa base de datos. Lo mismo ocurre aquí. Si yo me comprometo con un acrónimo, con un Incoterm, es porque yo estoy convencido de lo que estoy firmando. Si yo firmo en S-Work y yo soy el comprador, yo mismo me estoy haciendo responsable por desplazarme desde mi país hacia el Perú, ¿no es cierto?, hasta la fábrica del vendedor a recoger la mercancía. Y es más, miren, si firmo en S-Work, si es que yo acepté esa condición voluntariamente, quiere decir que yo mismo tengo que ir a cargarlo. Es decir, coloco en la puerta mi camión y lo único que va a hacer el vendedor me dice, ahí está, recójalo. Y me voy a sentar como el doctor José Luis Orogastúa
¿no es cierto?, a contemplar cómo el proceso de recojo, ¿no es cierto?, de todos los bienes que les estoy vendiendo hacia el camión, y obviamente vamos a verificar, ¿no?, que sea exactamente la cantidad y la calidad del producto que hemos acordado, pero yo no voy a hacer más nada como vendedor. Yo estaré en una posición cómoda, ¿sí o no? Pero nadie me obligó. Miren, nadie me obligó. En todo caso, si es que yo como comprador quería que José Luis se pusiera la faja y cargara, ¿en qué término Incoterm debía haber pactado? FCA, Free Carrier. Entonces firmábamos en FCA y ahora sí, tocaba la puerta y le decía a José Luis, por favor, ahí está mi camión. Cuando termines me avisas, ¿ya? ¿No es cierto? Y yo esperaba en el camión. ¿Vieron? Eso significa entonces que cuando yo suscribo y pacto un Incoterm, yo comprador y yo vendedor, acepto el Incoterm en la medida en que soy consciente de que esas responsabilidades y obligaciones estoy dispuesto a cumplir. Nadie me obliga, es voluntario. Esa es quizás una de las grandes características o fortalezas de los Incoterm, razón por la cual perdura en el tiempo. Estamos hablando desde el año 1936 hasta la fecha, miren cómo ha pasado el tiempo. Y va a seguir actualizándose en el tiempo. Es más, hoy a eso de las 11 de la noche, van a ver ustedes que los especialistas que están revisando los Incoterm 2020 ya están pensando en qué término vamos a utilizar cuando tengamos que enviar productos al espacio, a otros planetas. Ya lo están pensando, amigos, ¿verdad? No es broma. Eso que pareciera hoy una visión de futuro, en poco tiempo se va a cumplir. Y se están preparando para eso. Increíble, miren. Y todo lo que van viendo los técnicos, obviamente lo hacen sobre la base de la forma en que se producen las estadísticas respecto a los usos del comercio. Entonces, para evitar litigios judiciales, procesos arbitrales, malentendidos o interpretación disímil, que va a hacerles perder tiempo y dinero a las partes contratantes, es que se crearon los Incoterms. La finalidad más importante del Incoterm es rompamos la incertidumbre, estemos seguros de lo que cada uno pactó, para sobre esa base asumir cada uno su responsabilidad respecto a la mercancía. ¿Ok? Y esto tiene validez en todos los tribunales arbitrales internacionales. Cuando yo quiero demandar a la otra parte por incumplimiento de obligaciones, lo primero que voy a invocar es el Incoterm. Y voy a decir, de acuerdo al Incoterm, la responsabilidad como vendedor llegó hasta este punto de frontera. De aquí para adelante le corresponde al comprador y no ha asumido. Por lo tanto, le exijo el cumplimiento. Y los árbitros o peritos internacionales utilizan precisamente los Incoterm para resolver este tipo de controversias y buscar un final feliz a todas las controversias que se pudieran originar por incumplimiento de contrato. Entonces, en resumen, los Incoterm regulan básicamente 4 aspectos. Recordemos, primer aspecto, la forma y lugar de entrega de la mercancía. La forma y el lugar en que se ha de entregar la mercancía. Y entonces, ¿qué nos trajo como novedad el Incoterm actual, el 2010? Nos dijo que lo que está de moda en el mundo son las grandes terminales de contenedores. Y el Perú también lo tiene, DP World y APM Terminal. Por lo tanto, había que crear un nuevo Incoterm, el DAT, Delivered at Terminal. ¿Ok? Y en el 2010 se dio inicio a un nuevo término Incoterm, DAT. ¿Por qué? La forma y lugar de entrega de la mercancía está variando. Hoy, los puertos del mundo están siendo modernizados. La infraestructura portuaria está recibiendo el apoyo de la tecnología. Hoy las grúas pórtico están simplificando el comercio. Y entonces, en los puertos se están creando terminales de contenedores para la recepción de mercancías. Y gran parte de los usos y costumbres también se están pactando en este sentido, en entregar la mercancía en una terminal. Y por lo tanto, el lugar y la forma de entrega obliga a la creación de un nuevo término. Ya está. Luego, la transmisión del riesgo. Cuando hablamos de transmisión de riesgo, nos estamos refiriendo fundamentalmente al trayecto que va a cumplir la mercancía desde el país del fabricante hasta el país del cliente o consumidor, ¿no es cierto? Volviendo al ejemplo inicial, China. Entonces, si va a venir de Shanghái hacia el Callao, en el camino, esa mercancía pudiera surgir algún riesgo, algún siniestro. La pregunta es, ¿y quién va a asumir la responsabilidad por ese riesgo? La respuesta en automático seguro será, bueno, el seguro, ¿sí o no? Para eso hay una póliza de seguro. Sí, pero ¿quién va a asumir eso? ¿Quién va a pactar eso? ¿Quién va a pagar eso? Ese seguro. Entonces, la transmisión de los riesgos es un aspecto fundamental
en los 5 hoteles que se elijan hoy, los 11 términos que están vigentes, ¿ya? En tercer lugar, ¿quién asume el costo del traslado de la mercancía? Eso es transporte, flete. ¿Quién va a pagar el flete? Volviendo al ejemplo inicial, hemos pactado en término ex-work, ¿no es cierto? Y entonces yo, de la comodidad de un país extranjero, vengo al Perú a recoger. Ergo, yo comprador, no solamente me hago responsable de ir hasta la fábrica ubicada en algún distrito o provincia del Perú, sino de financiar y contratar el flete interno desde esa provincia hasta el puerto del Callao. Y lo más importante, el flete internacional. ¿Sí o no? Desde el puerto del Callao hasta mi país. Y entonces, ¿quién asume el costo de traslado de las mercancías? Depende del Incoterm elegido. Y por último, la obligación de realizar el despacho aduanero. Gran tema. ¿Por qué? Porque aquí nos enfrentamos a un problema que hasta el día de hoy todavía no tiene solución. ¿Cuál es ese problema? Cada nación, cada estado, cada país tiene una forma de regular los despachos aduaneros. Es más, con el tema de la implementación de la tecnología, no todos los países estamos de una manera armoniosa utilizando el mismo sistema. Y entonces, para un extranjero que viene al Perú a hacer los despachos aduaneros, le va a costar trabajo entenderse o no. Le dicen, señor, antes de que pueda usted llevar su mercancía, tiene que pasar por el CINI. ¿El qué? El CINI. ¿Y qué es eso? No entiende, pues porque él no pertenece, ¿no es cierto?, a nuestro país, no ha seguido la evolución de las normas. ¿Qué es el CINI? El escáner, pues el sistema de inspección no intrusiva, ¿ok? La posibilidad de poder colocar la mercancía, ¿no es cierto?, en un escáner y sin tener que abrir el contenedor bajo un diagnóstico por imágenes, poder saber qué hay dentro. El CINI, ¿vieron? Por el transporte marítimo se usa el CINI. O que alguien le diga, señor, pero antes de llevarse la mercancía, ya que usted es de un país con el cual hemos firmado un tratado de libre comercio, tiene que gestionar su certificado de origen en la BUCE. ¿La qué? La ventanilla única del comercio exterior. ¿Pero eso lo sabemos nosotros o no? Claro, porque estamos aquí, porque es una legislación nuestra, nosotros estamos día a día viéndolo constantemente, ¿no? Y bueno, tenemos cercanía con la legislación, tenemos afinidad, hay mucha información aquí. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando vamos a un tercer país, ¿ok? Y a la inversa, nosotros pretendemos en ese país hacer el trámite de desaduanaje, ya sea de importación o exportación. Tenemos que entender cómo son los trámites, plazos, requisitos. Es más, podemos incurrir en infracciones aduaneras por desconocimiento de la norma. Entonces, ¿cuál fue quizás el principal aporte de los técnicos de la Cámara de Comercio Internacional de París en los Incoterms del año 2010? ¿Cuál fue? Simplemente colocaron una obligación con el número 10, ¿ok? Obligación 10 para el comprador y vendedor. ¿Cuál es la obligación 10? En la cartilla de obligaciones están codificadas las 10 obligaciones de ambas partes. Y para el final dejaron lo mejor, es la cereza encima de la torta. ¿Ok? Obligación del comprador 10, obligación del vendedor 10. Los dos tienen A10, B10. Ya está. ¿Qué dice en esa obligación? Que ambas partes se deben mutua y recíproca colaboración en la búsqueda de la información para gestionar los trámites y despachos aduaneros. Ambos. ¿Esto qué significa? Que si he pactado en ex-work, ¿no es cierto?, y viene alguien de China a recoger la carga aquí en mi fábrica, yo no me voy a liberar del problema diciéndole, bueno, una vez que cruces la puerta principal de mi fábrica y te lleves en tu camioncito el lote de todo el calzado que he producido de primera calidad, ¿ok?, que ha sido producido en la Asociación de Fabricantes de Calzado, Calza Perú, ubicado en el distrito del Porvenir de Trujillo, que tiene calidad A1, que prácticamente es como si pusieras un guante en tu pie, ¿ya? Es como si caminaras sobre las nubes, ¿ya? Entonces, mi responsabilidad no se acaba cuando yo cierro la puerta, ¿no? Porque el Incoterm, en la versión 2010, me obliga a mí a suministrar información al empresario chino, al comprador, y decirle, mira, para el trámite de exportación tienes que cumplir estos requisitos. Y estos son los plazos, y estas son las agencias de aduana que conocen esos trámites y con los cuales de repente yo trabajo también, y te doy la oportunidad de elegir. Esas son sus tarifas, ¿no es cierto? Y estos son los requisitos previos que la aduana te va a exigir. Esa colaboración en materia de información tiene un propósito. Esto no es solamente un acto humanitario, no es un acto de buena fe,
no es caerle simpático al comprador, de ninguna manera. ¿Ok? Esta obligación fue colocada intencionalmente en el Manual de los Incoterms del 2010 y por esa razón ahora en el 2020 se está discutiendo nuevamente la posibilidad que al momento de aprobarse la versión 2020 también se incorpore de carácter obligatorio las guías de entendimiento o de interpretación de cada uno de los nuevos términos del Incoterm, las guías. Tenemos un manual, una guía. ¿Y qué dice el manual respecto a la obligación A10? Dice, esa obligación se debe a que el propósito que tienen los expertos de la Cámara de Comercio Internacional de París es que los negocios que se firmen entre comprador y vendedor no sean una eventualidad, ¿ok? No sean un accidente casual, sino se prolonguen en el tiempo y sean negocios permanentes. Y entonces, si yo le brindo las facilidades al comprador que viene del extranjero para que haga los trámites aduaneros en mi país y yo le doy la información oportuna para que él ahorre costos, no cometa infracciones y pueda sacar libre y lícitamente su mercancía del Perú, pasando por todos los controles aduaneros sin ningún problema y de manera competitiva, es obvio que me va a volver a comprar, ¿no es cierto? Y viceversa. Del mismo modo, cuando el Perú vende en DDP, que no es un insecticida, ¿sí o no? Claro, estamos hablando de Delivery Duty Pay, ¿no es cierto? Con todos los derechos pagados hasta el lugar final, a la tienda final del comprador. En este caso, estamos vendiendo a Italia, ¿ok? ¿Qué le estamos vendiendo a Italia? Le estamos vendiendo la lúcuma en polvo para que produzcan los mejores helados italianos. Y entonces hemos negociado en DDP. ¿Eso qué significa? Que yo me voy a encargar desde el Perú en preparar la lúcuma en polvo, colocarlo en los empaques que ellos me han solicitado, bolsitas de no más de 5 kilos, ¿ok? Tenemos varias toneladas que enviar en un contenedor, pasando por los registros sanitarios, hacemos el trámite de la exportación, ¿ok? Pasamos por revisión y supervisión de las autoridades competentes en el Perú, obtenemos la numeración de la declaración provisional de exportación, colocamos, José Luis, el código 13. ¿Para qué? Para el drawback. Así es. Por cierto, José Luis, ¿cómo va tu manual? ¿Sacas la segunda versión o no? Ya sale la segunda versión, porque este es un cherry, ¿eh? Eso ya está ensayado ya. Ya viene la segunda versión de su manual del drawback de José Luis. Entonces, coloco el código 13 y luego la aduana me autoriza el embarque. ¿Ya está? Se autorizó el embarque. Listo. Y también yo mismo voy a financiar el flete internacional, ¿sí o no? Y los seguros también. Y cuando llega a destino, hemos llegado a Italia, ¿qué me queda por hacer? Hacer los trámites de importación a Italia pagando yo mismo los impuestos, ¿sí o no? Y entonces me voy a enfrentar a una realidad que no conozco, a la legislación, ¿no es cierto? O al Código Aduanero Comunitario de la Unión Europea, es su nueva versión, que tiene nuevas reglas. Y entonces, si yo intento interpretarlas desde el Perú, es seguro que me voy a equivocar. Es seguro que puedo cometer un error por desconocimiento. Y entonces es ahí donde el comprador en Italia, ¿no es cierto?, sale de su casa de descanso en la isla de Capri, ahí donde Pablo Neruda todos los últimos días, baja en el funicular, regresa desde Nápoles, ¿no es cierto?, hasta Milán y me recibe. Y me dice, no te preocupes, Javier, estas son las agencias de aduana que trabajan con nosotros, estos son los plazos y requisitos, estos son los documentos que hay que presentar ante las autoridades sanitarias de Italia y estos también son los registros previos que tienes que someter la mercancía para que no haya ningún problema en cuanto a control de calidad. Perfecto, ahora sí, entonces tengo a alguien que me va a llevar de la mano. De modo que yo voy a financiar todo, porque en DDP yo vendedor financio todo, pero va a haber alguien que en Italia, que en este caso es el comprador, me debe la obligación de brindarme la información oportuna para no cometer errores y que la carga no caiga en abandono o no sea decomisada en Italia. Entonces, finalmente, obtengo el ansiado levante, ¿ok? El levante rápido, automático, en 48 horas. Y entonces, ahora sí, con un camión contratado, con el consejo y recomendación de mi comprador, voy hasta el local y la fábrica de helados en Italia y entrego la lúcuma en polvo a ese ejército de obreros que hacen las delicias de los helados para todos aquellos que en algún momento paseamos por la Fontana de Trevi en Roma y lanzamos la moneda con la promesa de volver. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Simplemente estamos cumpliendo con un Incoterm. Firmamos el Incoterm DDP, el Incoterm DDP dice que si yo pacté eso desde el Perú, yo debo financiar todo, pero el compromiso del comprador es brindarme la información. Me tiene que brindar todo tipo de información para no cometer errores.
Esta es la razón por la cual los Incoterms van a seguir perdurando hasta el 2220. ¿Ya? Porque de ahí para adelante ya todo va a ser electrónico. Es más, las aduanas van a desaparecer porque va a haber la teletransportación. Entonces, esta es la obligación de realizar el despacho aduanero. Recordemos, 4 son las reglas básicas de los Incoterms: la forma y lugar de entrega de la mercancía, la transmisión de los riesgos, quién asume el costo de traslado de las mercancías y la obligación de realizar el despacho aduanero. Muy bien. Entonces, la importancia de los Incoterms está aquí, amigos. ¿Ok? Los Incoterms, al regular esos 4 aspectos, lo que nos dice es, en el circuito de la cadena logística de distribución de la mercancía, desde el país del vendedor hacia el país del comprador, hay que pasar por el flete internacional para sacar la carga desde la fábrica hasta una terminal. Luego hay que iniciar los trámites de exportación en la aduana. La aduana va a supervisar, va a verificar y hay que embarcar sobre el medio de transporte, en este caso marítimo. Va a recorrer, ¿no es cierto?, millas de distancia hasta llegar al puerto del Callao. Y al llegar al puerto del Callao va a descargar una terminal. En esa terminal, ¿ok?, o en un depósito temporal, va a iniciar en el Perú el trámite de importación. Una vez concedido el levante, va a tener que contratar el flete interno para llevarlo desde el depósito temporal hasta el local o las tiendas del comprador. Muy bien, perfecto. Pero eso significa entonces que si yo elijo un Incoterm determinado, yo debo tener mucho cuidado en estos 3 aspectos. ¿Quién financia los costos? Transporte, fletes, seguros. ¿Quién va a asumir los riesgos en alguno de los tramos si se pasa algo con la mercancía? ¿Quién va a asumir el riesgo? Y finalmente, ¿quién se va a hacer responsable de los documentos? ¿Ok? Los documentos que son muy necesarios tanto para el flete como para el trámite de exportación e importación. Ese es quizás una de las razones fundamentales por las cuales los Incoterms siempre son revisados, siempre son requeridos y constantemente están en evaluación, ¿ya? Es más, hoy nos dicen los expertos, en una reunión que han tenido en Madrid en marzo de este año, ya uno de los expertos ya ha soltado la primicia, por eso estoy aquí, ya ha soltado las primicias ya. ¿Qué ha dicho? Ha dicho lo siguiente, ha dicho que al revisar están tomando en cuenta las estadísticas y se están dando con la gran sorpresa que hay Incoterms que son de muy poco uso, que están cayendo ya en total desuso, que están escritos en el papel, pero que solo son una referencia nada más, y que en todo caso se han limitado a convertirse en trámites domésticos, es decir, ya no persiguen la finalidad del transporte internacional, ya se están dedicando al transporte doméstico. Eso significa entonces que hay algunos que van a desaparecer, ¿ya? ¿Qué aspectos están fuera de los Incoterms? ¿Qué es aquello que los hoy expertos de la revisión de los Incoterms 2020 y los anteriores jamás pretendieron incorporar a los Incoterms? En primer lugar, el vicio oculto a la mercancía. ¿Qué es el vicio oculto a la mercancía? La posibilidad de que al abrir el contenedor en el Perú y verificar con mi factura y con mi orden de compra, resulta que no es lo que compré. Es de otra calidad, de otra tecnología, de otra serie, de otro modelo. Eso no lo resuelven los Incoterms, ¿sí o no? ¿Eso dónde está? En el contrato de compra-venta internacional. ¿Ok? Ojo, lo que regula los Incoterms es básicamente el tema de la transferencia del riesgo, ¿no es cierto? El pago del flete, los despachos aduaneros, pero la calidad de la mercancía, eso lo ve el contrato de compra-venta. Tampoco el daño a terceros. ¿Esto qué significa? Si producto de esa transacción comercial, ¿ok?, se generan perjuicios o daños a terceros, llámese navieras, ¿ok?, agencias de carga, o en algún puerto intermedio se genera un problema, un conflicto por temas de comisos o lo que fuera, eso no lo ve los Incoterms. No lo van a resolver ahí. Ahí está el contrato de compra-venta. Tampoco los delitos penales. Imagínense que en alguna parte del trayecto, al someterlo a una inspección en cualquiera de los puertos, en una visita que hacen las aduanas de cada país, encuentran mercancías prohibidas, ¿ok?, sustancias prohibidas o armas. ¿Eso qué va a significar? Que la legislación del país que ha ocurrido el hallazgo tenga que aplicar su legislación penal, ¿sí o no? Pero eso no lo va a resolver el Incoterm. No van a decir, a ver, según el Incoterm, ¿quién es el responsable para que vaya a la reja? No es así, ¿sí o no? Ahí se aplica la legislación penal de cada país. Eso no lo resuelven los Incoterms. No han sido creados para resolver las responsabilidades penales de nadie, ¿ya? Tampoco se aplica para los contratos en consignación. ¿Qué son los contratos de consignación? Aquellos en los cuales no hay contrato de compra-venta, ¿sí o no? Yo envío una mercancía con la promesa de que si lo logras vender en tu país, facturamos.
y se formaliza la venta. En caso contrario, me lo devuelves. ¿Ok? Eso significa que esa mercancía está prestada, si cabe el término, ¿no? Te la envío en préstamo para que lo exhibas. Si lo logras vender, bravo. Si no, me lo devuelves. Eso que genera algún tipo de incumplimiento por alguna de las partes no va a ser resuelto por los Incoterms. Tampoco los contratos de transporte, porque acuérdense ustedes que los contratos de fletamento, dependiendo si el transporte es marítimo, aéreo o terrestre, tienen sus propias reglas, ¿no es cierto? Sus propias cláusulas, sus propias responsabilidades. Y algo que es muy importante, los Incoterms, apreciados amigos, hacen un gran honor a la función y rol de las aduanas en el mundo, ¿ok? Las aduanas existen porque existen mercancías tangibles. Las aduanas solo intervienen en el comercio de bienes tangibles. Las aduanas no intervienen en el comercio de bienes virtuales. Ejemplo, software. Esa es la razón por la que no se puede aplicar los Incoterms para el comercio de bienes que son virtuales o intangibles. ¿Ok? En segundo lugar, o finalmente, tampoco se aplican los Incoterms para determinar cuál es la ley o la jurisdicción aplicable en los casos en los cuales alguna parte del contrato no ha sido ejecutado. O sea, el Incoterm te va a decir, oye, por si acaso, si hay un incumplimiento en una de las partes del contrato, se van a someter al arbitraje de un citral. Eso no lo va a decir los Incoterms. ¿Ok? Eso es propio del contrato de compra-venta internacional. Y algo que me llama mucho la atención es que desde el año 80 hasta la actualidad, en todas las actualizaciones que han tenido los Incoterms, siempre han repetido este texto. Ojo, dicen los técnicos de la Cámara de Comercio Internacional de París. Dicen, los Incoterms no tienen como finalidad haber sido creados como base imponible para la tributación aduanera. Qué curioso, ¿no? ¿Y qué hacemos en el Perú? Sí lo utilizamos, ¿sí o no? ¿Y por qué lo utilizamos? Por el tema de la valoración aduanera de las mercancías. Claro, nosotros analizamos, ¿no es cierto?, desmenuzamos el Incoterm que el importador declara en el formato B para llegar a determinar si el precio corresponde o no a la transacción que está siendo sometida a despacho. En caso contrario, aplicamos los ajustes de valor. ¿Se dan cuenta? Entonces, no digo que no estemos cumpliendo este mandato de los técnicos de la Cámara de Comercio Internacional de París. Lo que sostengo es que estamos utilizando los Incoterms para efecto de determinar el valor en aduana. ¿Ok? O sea, el correcto valor de la mercancía para fines tributarios. Ahora bien, entonces, resumiendo, los Incoterms establecen algunas responsabilidades del comprador y el vendedor, como por ejemplo, cuál de las partes se responsabiliza por el transporte y el seguro, cuándo el vendedor entrega la mercancía al comprador y cuáles son los costos que asume el comprador y el vendedor. No establece entonces ninguna responsabilidad sobre el precio a pagar ni el método que se va a utilizar para el pago, porque para eso hay otro folleto, otro documento que la propia Cámara ha aprobado, ¿no es cierto?, que son las reglas de usos uniformes en materia de créditos documentarios o cobranzas documentarias, ¿ya? Y tampoco establece responsabilidad sobre la transmisión de la propiedad de la mercancía. La transmisión de la propiedad de la mercancía es un aspecto que es inherente al contrato de compra-venta internacional. Ahí se determina en qué momento se transfiere la responsabilidad del vendedor al comprador y obviamente en armonía con la legislación de cada país. Ejemplo, en el caso peruano, vamos a un ejemplo para entenderlo, ¿ok? Llega la mercancía desde el extranjero al Perú, está en un almacén, ¿ok? Para fines aduaneros todavía no ha sido nacionalizado, no ha sido respaldado en ninguna declaración de aduana, solo tenemos el manifiesto. Pregunto, ¿puede el dueño consignatario que trajo la carga venderlo en el almacén antes de numerar la DAN? Por supuesto que puede hacerlo, claro. ¿Cómo se llama esa venta? ¿Cómo se llama esa venta? Antes de numerar la DAN. Venta sucesiva. Así es, venta sucesiva, ese es el nombre técnico, ¿ya? Así es como lo denomina el Código de Valor de la OMC, venta sucesiva. ¿Esto qué significa? Que puede el que hizo la gestión de traer la mercancía hasta el Perú ser el tercero en este negocio, es decir, no va a ser el que va a presentarse ante la aduana como dueño consignatario, no va a ser el propietario del bien, lo va a vender en los propios almacenes a un tercero que es el que finalmente va a aparecer para fines aduaneros como el obligado al pago de los impuestos. Entonces, los Incoterms no pueden entrar a esa disquisición. ¿Ok? Ese nivel de detalle está en las normas de valoración aduanera.
está en los temas vinculados a la legislación propia del despacho de importación. Y por eso cuando revisamos el despacho de importación y el procedimiento de importación para el consumo, el procedimiento de DESPA PG01, ¿ok?, dice lo siguiente, que cuando se trata de ventas sucesivas, el declarante, que es el que no trajo la mercancía al Perú, sino el que lo compró en los almacenes, ¿no es cierto?, el declarante tiene que tomar como referencia para fines de la valoración el valor con el cual lo compró aquí en el Perú. Entonces, el valor con el cual lo compró aquí en los almacenes, sin IGB, porque se supone que por una ficción de la ley esa venta es hecha en el extranjero, no está sujeta al IGB, ¿ok? El valor de esa venta es la que declara como base imponible, pero el procedimiento de importación dice que tiene que presentar las dos facturas. El comprobante de pago con el que compró aquí en los almacenes sin IGB y la factura internacional con la cual ingresó por primera vez al Perú, las dos, para fines de comparación de precios y verificación y estudio, nada más. Pero se toma como referencia el comprobante de pago de la venta sucesiva que se hizo aquí en el Perú, ¿se dan cuenta? Entonces, de esa forma, en la aduana se intenta también analizar, ¿no es cierto?, el correcto valor de esa mercancía para fines de determinar el Incoterm correcto, que es la base imponible para el cálculo, el valor CIF, y sobre esa base calcular los tributos. Finalmente, ¿qué recomiendan los expertos para elegir un Incoterm? ¿Qué nos piden en el manual del 2010 y ahora en la nueva guía del 2020? Dicen, ojo, para elegir un Incoterm tienen que elegir aquella que sea apropiada para la naturaleza de la mercancía. No todas las mercancías pueden negociar según determinado Incoterm, debe ser aquella apropiada a la naturaleza de la mercancía, que sea apropiada para el medio de transporte que traslada la mercancía, ¿ok? Acuérdense que en la versión reciente de los Incoterm de 2010 tenemos dos grupos de Incoterm, ¿no es cierto? Los que se usan para cualquier modo o medio de transporte y los que usan solamente para el transporte marítimo o acuático o vías navegables, ¿ya? Entonces, dependiendo del medio de transporte. Tercero, que establezca las responsabilidades que el vendedor esté dispuesto a asumir. Por eso yo dije al inicio de la conferencia el día de hoy que los Incoterm no son una imposición dictatorial de la Cámara de Comercio de París, ¿sí o no? Las partes son libres de elegir el Incoterm que mejor se ajuste a sus necesidades o a su estrategia de negocio. Por lo tanto, tiene que establecer responsabilidades que el vendedor esté dispuesto a asumir y también las que el comprador está dispuesto a asumir. Cuando eligen Incoterm las partes, comprador y vendedor, eligen aquella que ellos están dispuestos a asumir, ¿ya? Por razones económicas o financieras. Muy bien. Yo les ofrecí hacer un breve repaso, para no aburrirlos mucho, por qué pasó con los Incoterm desde su creación. Esto es muy bonito, ¿eh? Esto es bonito. Miren, empecemos. Recordar es volver a vivir, ¿ok? Año 1923. No habíamos nacido todavía, César, ¿eh? Ni estábamos en proyectos, ¿sí? Ni nuestros padres. Nosotros somos casi millennials, ¿ya? 1923. El primer sondeo de los términos de intercambio comercial de la Cámara de Comercio Internacional se hizo a partir del año 1919. ¿Ok? Hubo una iniciativa por facilitar el comercio internacional y a principios de los años 20, la Organización Mundial de las Empresas decidió tratar de entender cómo se hace el intercambio comercial por los comerciantes, cómo ellos hacen sus transacciones comerciales para buscar un estándar. Ahí todavía no tienen la idea de hacer un Incoterm, pero estaban buscando los estándares y los usos y costumbres para tratar de crear una regla técnica, un reglamento que recoge esos usos y costumbres que estaban de moda en esa época. Entendamos que en los años 20 el comercio internacional era pues contado con los dedos de la mano, ¿sí o no? Era fácil identificarlo, o sea, incluso los registros eran manuales. Esto se hizo a través de un estudio limitado al uso de 6 términos, que eran los comúnmente usados en esa época, en solo 13 países, miren, solo analizaron 13 países nada más. Y sobre esa base, ellos sacaron un estudio que publicaron en el año 23 y resaltaron la disparidad en la interpretación de los términos. Dijeron, oye, qué terrible. Cada nación, cada comerciante, cada negocio tiene una forma diferente de contratar. Los pactos no son uniformes. Entonces, algunos están pactando con recoger la mercancía luego de haber pagado el valor del mismo, otros están pactando a pagarlo tiempo después, otros están pactando a entregarlo a terceros y hacer las triangulaciones. Eso no lo entendían mucho. Y entonces hicieron su primera aproximación, escogieron 13 países y encontraron que había disparidad de usos y costumbres. Y entonces, en el año 1928, se pusieron a examinar todas las discrepancias que se habían identificado en este sondeo inicial y hicieron un segundo estudio. En esta ocasión,
la interpretación de los usos y costumbres ya no era en 13 países, lo ampliaron a 30 países. Dijeron, a ver, sigamos revisando, porque a lo mejor si ampliamos el universo, ¿no es cierto?, de nuestro campo de estudio y vamos a más países, de repente vamos a poder encontrar lo que mayoritariamente los comerciantes están utilizando como modo. De repente en estos 13 países que hemos elegido al azar, hemos tenido la mala suerte que hay 13 formas diferentes de hacer negocios. Pero si agarramos 30 vamos a encontrar lo que se repite para buscar un denominador común. Muy bien, fueron a ese intento, siguieron más confundidos que antes, les cuento. Bueno, mi nombre es Ángel Mezcua, creo que la charla ha sido muy productiva, está muy orientada a las nuevas tendencias del mercado y bueno, estas actualizaciones siempre son bienvenidas, ¿no? Más que nada para el sector del comercio exterior actual y siempre con NUDFI desarrollando este tipo de iniciativas, así que son bienvenidas para las empresas de comercio exterior actual y para también todas las compañías importadoras y exportadoras. Creo que ha sido muy productiva y siempre las palabras de Javier también son muy beneficiantes en ese sentido.